Bienvenidos a la formación en prevención de riesgos laborales para el personal del Servicio Andaluz de Empleo. En primer lugar, veremos los derechos de los empleados públicos. Estos son la formación de los trabajadores, la información, consulta, participación y protección frente a riesgos laborales, la preparación y adopción de medidas necesarias en situaciones de emergencia, la actuación en caso de riesgo grave e inminente, la vigilancia periódica de la salud y la protección de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. Además, también tenemos deberes como empleados públicos, que son usar adecuadamente las herramientas, máquinas y materiales en el medio de trabajo, utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el centro y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad sin dejarlos fuera de funcionamiento. Otros deberes son informar de inmediato de cualquier situación de riesgo, contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente y cooperar y comunicar para garantizar las condiciones de trabajo seguras en su ámbito. Los principios que seguiremos para la actividad preventiva serán evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no puedan evitarse, combatir los riesgos en el origen, adaptar el trabajo a cada persona, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, planificar la prevención, adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual y dar las debidas instrucciones a los trabajadores. La información preventiva tiene gran importancia. Por ello, si detectas algún riesgo, si estás embarazada o si sufres algún accidente, es muy importante que informemos a la dirección del centro. Para prevenir los accidentes in itinere, debemos seguir las instrucciones de la DGT, procurar flexibilidad horaria en las horas punta, incrementar el uso del transporte público, evitar el consumo de alcohol, droga o medicamentos contraindicados. Tampoco debemos fumar ni utilizar el móvil durante la conducción, realizar la ITV, los mantenimientos preventivos del vehículo y ajustar el reposacabezas lo más alto posible sin sobrepasar la altura máxima de la cabeza. A continuación, pasaremos a ver los principales riesgos laborales potenciales en el personal del SAE. El primer riesgo que vamos a ver son las caídas de personas a distinto nivel, producidas por caídas desde escaleras de mano en mal estado, por utilizar elementos inestables para llegar a puntos altos o caídas desde escaleras muy estrechas, sin barandillas o sin tiras adhesivas antideslizantes. Para prevenir este riesgo, podemos no utilizar sillas, taburetes, cajas u otros elementos apilados o inestables para el acceso a lugares elevados, o utilizar escaleras de mano o con peldaños y zapatas antideslizantes y en buen estado. Además, también debemos utilizar calzado adecuado, estable y antideslizante, y al subir o bajar las escaleras de acceso a la primera planta de la oficina, extremar la atención, sobre todo cuando el personal transporta material de oficina. El siguiente riesgo que vamos a ver son las caídas de personas al mismo nivel, producidas por presencia de obstáculos o objetos en el suelo, cables en la zona de paso o mal estado del suelo, derrames o una incorrecta disposición del mobiliario. Para evitar este riesgo, podemos colaborar en mantener las zonas de tránsito limpias y ordenadas, libres de obstáculos, no almacenar objetos delante de los armarios o estanterías con el fin de facilitar el acceso a los mismos y ordenar correctamente sin que sobresalgan los archivadores en las estanterías. Además, si existe algún deterioro en el suelo debemos comunicarlo, debemos evitar pisar sobre suelo mojado y utilizar calzado adecuado, y el almacenamiento de materiales de oficina, así como la colocación de los equipos de trabajo, debe realizarse en los lugares específicos. Por todo esto es importante mantener el orden y la limpieza en la oficina, manteniendo siempre un orden correcto, limpiando los suelos periódicamente siempre que sea necesario para mantenerlos en perfecto estado, mantener sillas estables, terminar de utilizar algo y recogerlo y no tener nunca cables ni mangueras en las zonas de paso. El siguiente riesgo que vamos a ver es la caída de objetos, normalmente producida por un almacenamiento y manipulación inadecuado, por deficiencias en estanterías, por mobiliario deteriorado o por falsos techos desprendidos.
Para evitarlo, podemos evitar el apilamiento inseguro de materiales y la sobrecarga en balda y en estanterías. Las cimeras de más de 2 metros de altura deberán estar libres de objetos y también deberemos almacenar los elementos de manera racional, situando los más pesados abajo. Además, las estanterías deben estar ancladas a la pared y arriostradas, los materiales que puedan rodar deben asegurarse mediante cuñas y las luminarias y falsos techos que estén desprendidos deberán ser avisados para su reparación. Otro riesgo son los golpes, choques y cortes, normalmente producidos contra objetos o puertas acristaladas sin señalizar o utilizando herramientas cortantes o punzantes. Algunas de las medidas preventivas pueden ser asegurar el orden en las zonas de trabajo y señalizar y proteger los bordes del mobiliario. Otras medidas frente a este riesgo puede ser desplazarse sin celeridad, señalando las puertas de cristal a la altura de los ojos, no retirar ni anular protecciones y herramientas en la forma y en las tareas para las que han sido concebidas. También debemos guardar los objetos cortantes o punzantes en su lugar determinado cuando terminemos de utilizarlos, nunca llevar objetos cortantes o punzantes en los bolsillos y nunca tirarlos a las papeleras. Otro riesgo al que nos vemos expuestos es a los contactos eléctricos, que puede ser debido a la manipulación de cuadros eléctricos, contactos accidentales con instalaciones en mal estado o por manipulación de equipos. La principal medida preventiva es dar el aviso en caso de ver deficiencias en la instalación. Otras medidas pueden ser evitar sobrecargar los enchufes conectando varios receptores de elevada potencia a una sola toma. Por tanto, debemos sustituir los ladrones por regletas. Tampoco debemos manipular los enchufes ni las clavijas, ni intentar reparar equipos eléctricos, siempre debiendo acudir a las personas necesarias. Como medidas preventivas, debemos siempre utilizar aparatos eléctricos y desconectarlos cuando abandonemos la estancia, aunque sea por un periodo corto de tiempo. En caso de accidente, no debemos tocar nunca a la persona electrificada, por lo que debemos siempre desconectar la corriente anteriormente. También podemos encontrar algunos riesgos en el medio ambiente físico de trabajo, como puede ser la luminancia, ruido o problemas con la higrometría, tanto con la temperatura como la humedad del lugar. Algunas de las causas en estos riesgos son el disconfort debido a las alteraciones del microclima de trabajo. Algunas medidas preventivas pueden ser controlar en lo posible las condiciones ambientales, manteniendo la temperatura de los trabajos sedentarios entre 17 y 27 grados con una humedad relativa del 30 y el 70%. También debemos evitar las corrientes de aire, evitar la exposición directa a rayos solares. La iluminación debe ser suficiente para permitir una correcta visibilidad, evitando las zonas con contraste elevado o fuentes de luz brillantes. Y además debemos informar a la unidad de PRL si algunos de estos factores le provocan disconfort. Otro de los riesgos a los que nos podemos ver expuestos son a incendios y a explosiones, causados debido a materiales inflamables y combustibles. Algunas de las medidas preventivas pueden ser mantener ordenados los materiales inflamables o combustibles y evitar acumulaciones innecesarias de los mismos. Otra medida preventiva puede ser alejar los materiales inflamables de los focos de ignición o de calor y siempre en caso de incendio seguir las pausas establecidas en el plan de autoprotección o en el plan de emergencia y evacuación del centro de trabajo. Además, si ve fuego o humo debe mantener la calma y dar la alarma, salir del local por la salida de emergencia, no abrir una puerta que se encuentre caliente, si se le prende la ropa debe tirarse al suelo y echarse a rodar y si hay humo vaya agachado y con un pañuelo húmedo en la nariz y boca. Otro riesgo que podemos sufrir son trastornos musculoesqueléticos. Estos son lesiones o trastornos de músculos, nervios, tendones, articulaciones, cartílago y disco vertebral. Los factores físicos que pueden influir en los trastornos musculoesqueléticos son la postura, la fuerza, la falta de descanso y la repetición de movimientos. El primero de ellos es la fuerza, que es el componente biomecánico por el que los músculos, los tendones y las articulaciones realizan movimientos o mantienen una posición determinada. El trabajo de los músculos puede ser estático cuando la contracción muscular se mantiene durante un cierto tiempo de forma continua sin variar la longitud de las fibras musculares y dinámico cuando se suceden cortos periodos de tiempo, alternativamente contracciones y relajaciones de la fibra.
El siguiente factor es la postura, que es la posición que adopta el cuerpo y está en función de las relaciones espaciales de sus segmentos. Se trata de una variable fundamental que puede ser inadecuada frecuentemente por tener que mantenerse quieto o realizar movimientos muy limitados por la sobrecarga de la musculatura o de la realización del trabajo estático. Las posturas serán forzadas cuando son posiciones de trabajo que suponen para una o varias regiones anatómicas el abandono de una posición natural confortable para adoptar una posición en la que se producen extensiones, flexiones y o rotaciones excesivas en las articulaciones y da lugar a lesiones por sobrecarga. Las posturas forzosas tienen un efecto sobre la carga de trabajo en el tiempo. Cuando para la realización de las tareas se adoptan posturas forzadas, la incomodidad que producen se manifiesta con la disminución de la efectividad en el trabajo y con molestias para el trabajador. Estas posturas pueden producir distintos tipos de molestias corporales. También pueden producir incomodidad, impedimento o dolor persistente en articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos blandos. Cuando estos síntomas persisten, es muy probable que se haya establecido un proceso crónico con lesiones permanentes. Estos daños se localizan con frecuencia en la zona del cuello, hombro y los brazos cuando se realizan estiramientos o flexiones forzados en alcances difíciles. También pueden aparecer en la zona dorsolumbar y extremidades superiores cuando las posturas se asocian a la manipulación de carga. Los síntomas originados por posturas forzadas se presentan en 3 etapas. La primera de ellas es en la que aparece el dolor y cansancio durante las horas de trabajo, pero desaparecen fuera de este con el descanso. En la segunda etapa, los síntomas aparecen al empezar el trabajo y no desaparecen por la noche, alterando el sueño y la disminución de la capacidad de trabajo. Esta etapa persiste durante meses y supone la cronificación del proceso. En la tercera etapa, los síntomas persisten durante el descanso. Se hace difícil realizar tareas, incluso las más triviales, y corresponde al establecimiento de lesiones irreversibles. Otro de los factores son los movimientos repetitivos, movimientos continuos y mantenidos que afectan a un conjunto de articulaciones y músculos, provocándole fatiga muscular, sobrecarga, dolor y lesión. En general, se considera un trabajo repetido cuando la duración del ciclo de trabajo fundamental es menor de 30 segundos. El trabajo repetido afecta sobre todo el miembro superior porque suele ser el que realiza de forma continuada ciclos de trabajo similares. Cada ciclo de trabajo es semejante al siguiente en la secuencia temporal, en las fuerzas que precisa y en las características de los movimientos. La repetitividad se asocia a la carga de trabajo, tanto estática como dinámica, que contribuyen a la aparición de la fatiga muscular. Conforme aumenta la fatiga, también aumenta la aparición de las contracturas, el dolor y las lesiones, formándose un círculo vicioso gobernado por el dolor. Los movimientos repetitivos pueden tener efectos sobre la salud, como son las lesiones localizadas en tendones, músculos, articulaciones y nervios que se localizan en el hombro, antebrazo, muñeca, mano, zona lumbar y miembros inferiores. Los diagnósticos son muy diversos y pueden afectar tanto tejidos blandos como articulaciones. Otro de los factores es la falta de descanso. Cuando la organización del trabajo está muy condicionada por el establecimiento de objetivos en tiempos determinados e insuficientes, se producen ritmos altos de trabajo y como consecuencia directa se reducen los tiempos de reposo. El tiempo de reposo es aquel durante el cual uno o varios músculos habitualmente implicados en el trabajo están inactivos. Estos tiempos son vitales para mitigar la fatiga de los músculos que son constantemente solicitados por la ejecución de la tarea a lo largo de la jornada. Los trastornos musculoesqueléticos también pueden darse debido a la manipulación manual de carga. Esta es cualquier operación de transporte realizada por los trabajadores en la que por características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores. Si la carga es menor de 3 kilos, los daños pueden producirse en los miembros superiores. Si son mayores de 3 kilos, los daños pueden producirse en la columna dorsal y lumbar. En caso de ser cargas superiores a 25 kilos, constituyen por sí mismas un riesgo independiente de las condiciones ergonómicas. Los factores de riesgo que facilitan la generación de alteraciones dorsolumbares son las características de la carga, el esfuerzo físico necesario, las características del medio de trabajo y las exigencias de la actividad.
También hay otros caracteres individuales como son patologías dorsales previas, el sobrepeso, la edad y el sexo. El primer síntoma que se produce con la manipulación de cargas es la fatiga, seguida de las alteraciones musculares, tendinosas, ligamentosas y articulares, que si persisten en el tiempo pueden llegar a producir una afección ósea, neurológica y vascular. Las lesiones más llamativas son las que se producen en los discos y en las articulaciones intervertebrales, aun cuando los esfuerzos no sean intensos pero sí persisten. Dentro del diseño de los puestos de trabajo, la silla es uno de los elementos más importantes. La altura del asiento siempre debe ser regulable para que los pies queden apoyados en el suelo y la cadera quede ligeramente por encima de las rodillas en un ángulo de 90 a 90 grados. De modo que la posición de la pelvis quede lo más neutra posible. Debido a que los pies siempre deben quedar apoyados, es muy importante la utilización de un reposapiés. En el caso de que en nuestro puesto de trabajo utilicemos un atril, siempre debemos colocarlo cerca de la pantalla a la misma altura, para evitar posturas incorrectas del cuello en sentido vertical. La pantalla de trabajo siempre debe situarse a una distancia igual o superior a 40 centímetros, de forma que permita un ángulo de visión de 60 grados entre la pantalla y el teclado. La mesa de trabajo siempre tiene que tener dimensiones suficientes para permitir un trabajo cómodo y además mantener siempre los brazos apoyados delante del teclado. Cuando trabajemos con documentos en distintos formatos, papel, ordenador, teclado, la pantalla, el teclado y dicho documento deben estar a una distancia similar de los ojos para evitar la fatiga visual. En caso de trabajar con una polaridad positiva, los reflejos son menos perceptibles, los bordes de los caracteres aparecen más nítidos y se obtiene más fácilmente el equilibrio de luminancias. Si la polaridad es negativa, el parpadeo es menos perceptible, la legibilidad es mejor para personas con menor agudeza visual y los caracteres se perciben mayores de lo que son. En cuanto al teclado, deben tener una superficie mate, teclas legibles y deberán incluir la letra ñ. Debe ser inclinable e independiente de la pantalla, con un cuerpo plano. Debe haber espacio suficiente delante del teclado para que el usuario pueda apoyar los brazos y las manos. La iluminación y las luminarias son muy importantes, por eso tanto las ventanas como los puntos de luz deben situarse de forma lateral a las mesas y nunca de frente o tras ellas. Evitar los reflejos es muy importante cuando trabajamos con pantallas de visualización de datos. Por ello, si no podemos situar el puesto de trabajo en un lugar donde no se den, debemos instalar cortinas o gradaluz que los eviten. También debemos evitar deslumbramiento, para lo que dispondremos de los mismos elementos que para los reflejos, cortinas o gradaluz. Otro de los elementos dañinos para la vista son los contrastes. Es por ello que debemos mantener una luminancia constante en todas las salas en las que trabajemos, evitando fuertes focos de luz. La ergonomía postural es muy importante. Para ello, debemos tomar algunas recomendaciones como evitar estar sentado, parado y de forma estática durante mucho tiempo. Si no podemos evitarlo, usaremos reposapiés, mantendremos la espalda recta, utilizaremos ropa y calzado cómodo y nunca moveremos pesos de más de 15 kilos manualmente. Tampoco debemos forzar la posición para alcanzar objetos distantes. Debemos levantarnos para cogerlos. No giraremos bruscamente la cabeza, no sujetaremos el auricular con el hombro, no giraremos sobre la silla mediante movimientos bruscos del tronco y evitaremos sentarnos sobre una pierna o sentarnos con las piernas cruzadas. También es recomendable realizar ejercicios de estiramiento y de calentamiento por la mañana al levantarnos y por la noche al acostarnos. Debemos realizarlo respirando despacio, rítmicamente, sintiendo el estiramiento del grupo muscular y ejecutándolo siempre de forma lenta, sin forzar nunca la exposición. Para calentar y estirar cervicales y hombros, debemos inclinar la cabeza hacia adelante y hacia atrás, intentando tocar el pecho con el mentón. A continuación, deberemos inclinar la cabeza hacia atrás. Otro ejercicio puede ser elevaciones de hombros, tratando de tocar las orejas con ellos. Para brazos y manos, podemos entrecruzar las manos con las palmas hacia afuera, levantar los brazos hasta la altura de los hombros y al mismo tiempo empujaremos con las palmas hacia afuera.
Para la columna y piernas, partiendo de la posición de sentado, realizaremos una inclinación de tronco hacia adelante, manteniendo la cabeza hacia abajo y el cuello relajado. Como ejercicios visuales, podemos coger un lápiz con la mano y sin mover la cabeza acercarlo hacia nosotros lentamente, fijando la mirada en él y luego distanciarlo. También podemos cerrar los ojos fuertemente y mantener durante unos segundos. A continuación debemos abrirlo lo máximo que podamos. El descanso es otro de los elementos más importantes, por eso debemos descansar siempre 10 minutos cada 2 horas de trabajo. Para la formación de la carga mental debemos tener en cuenta la presión y la tensión. La presión debida a factores de la exigencia de la tarea, factores del entorno físico y de la organización y factores externos a la organización. Para la creación de la tensión tendremos en cuenta las características individuales. Para evitar la carga mental debemos organizar el trabajo de forma que los requerimientos de las horas puntas se reduzcan, solicitar ayuda si es preciso en estas horas, evitar trabajos rutinarios y o monótonos, y si tu puesto de trabajo es denominado penoso o monótono, debemos solicitar que se alternen estas tareas entre varios trabajadores. Para evitar peligros por factores psicosociales o organizativos, debemos participar en los sistemas de participación de los trabajadores, realizar sugerencias sobre la prevención de riesgos laborales para la mejora de las condiciones de trabajo, facilitar la colaboración entre los miembros de tu grupo de trabajo. También debemos favorecer una buena relación de trabajo con nuestros compañeros superiores y subordinados, solicitar instrucciones adecuadas, claras y concisas, fomentar la comunicación, cumplir con las obligaciones y exigir nuestros derechos. Frente al estrés laboral podemos tomar medidas preventivas como colaborar en identificar los factores que estresan nuestro puesto de trabajo, mejorar la capacidad de resiliencia y aprender técnicas de afrontamiento para desconectar o minimizar la respuesta de estrés cuando se necesite, y hacer prácticas como la atención a la respiración, meditación, yoga o mindfulness. Otras medidas preventivas son la reestructuración cognitiva, ordenar las prioridades y organizarnos, desarrollar el sentido del humor, gestionar nuestra salud física, psíquica y social, centrarnos en el trabajo con actitud mental positiva y pedir ayuda cuando sea necesario. Otro de los riesgos a los que nos enfrentamos es la violencia en el trabajo. Para evitarlo debemos rechazar siempre con firmeza y asertividad las agresiones, no permitir nunca acciones contra la dignidad de las personas, identificar siempre que haya acoso y agresiones y solicitar ayuda e informar a los superiores jerárquicos cuando no se sean parte del conflicto. Para evitar la violencia en el trabajo podemos tomar medidas proactivas, que son fundamentales como el compromiso previo y explícito respecto a la no tolerancia de ningún tipo de violencia y falta de respeto. Esto se puede llevar a cabo mediante carteles de advertencia. Otras medidas proactivas pueden ser asegurar una buena iluminación exterior e interior para evitar zonas de cobertura a los posibles agresores, asegurar buena temperatura, evitar aislamiento físico y horario, tener una adecuada señalización, tener un mobiliario adecuado al nivel de riesgo y tener zonas de espera apropiadas y confortables. También debemos asegurar una adecuada gestión de colas y esperas, monitorizar las entradas, salidas y las zonas de mayor riesgo, tener una información clara a las personas usuarias sobre derechos, obligaciones y horarios y crear una rotación de los empleados y empleadas en puestos de riesgo. Siempre debemos proteger la identidad del personal empleado público utilizando tarjetas con números de seguridad. Debemos incluir información específica sobre violencia ocupacional y establecer procedimientos de actuación claros sobre qué hacer y dónde ir en caso de incidente. Ante situaciones de riesgo debemos avisar al vigilante de seguridad. Si no hubiera, se solicitará la presencia de un compañero que ayude a acabar con la situación de violencia y sirva de testigo. Si la situación persiste, debemos avisar al 112. Ante una amenaza sutil, no debemos darnos por aludidos. En caso de violencia verbal explícita y directa, se recomienda no responder a provocaciones. Si no se puede manejar la situación, debe establecerse distancia de seguridad. Si el conflicto aumenta, debemos ponernos en contacto con algún compañero y si se teme por nuestra integridad, llamar al 112. En ningún caso debemos responder a las agresiones verbales, insultar, encararnos o agredir al agresor. Tampoco debemos darle la espalda. No debemos enfrentarnos individualmente a situaciones que se prevea que pueden ser conflictivas. Debemos ignorar situaciones si con ello se ve que se aumenta el conflicto. Siempre debemos avisar a otros compañeros y a fuerzas de seguridad del Estado.
Mientras se espera la ayuda debemos establecer distancia de seguridad, se aconseja 1,5 metros. Si es posible desplazarse a un lugar seguro, debemos alejarnos de la zona conflictiva. Otras acciones que nunca debemos realizar es permanecer en la estancia si la huida es posible, responder a la agresión de forma desproporcionada o dejar de notificar la agresión sufrida al responsable del centro de trabajo y el servicio de prevención correspondiente. Ante lesiones graves debemos solicitar ayuda externa llamando al 112, acompañar a la víctima a los servicios sanitarios, considerar la necesidad de asegurar apoyo psicológico si se requiere, informar a la unidad competente y presentar un informe y ayudar a la víctima en cualquier trámite preciso, incluido el jurídico. Ante una agresión externa siempre debemos seguir el siguiente esquema. Para terminar, veremos algo de primeros auxilios. Ante una sospecha de atragantamiento, debemos siempre animar a toser a la víctima, dar golpes en la espalda, realizar 5 compresiones abdominales y, en caso de asfixia, comenzar un RCP. Los pasos a seguir como soporte vital básico serán siempre garantizar la seguridad, comprobar la respuesta, gritar pidiendo ayuda, abrir la vía aérea, comprobar la respiración, alertar de la parada al 112 y realizar 30 compresiones y 2 respiraciones de forma cíclica. Y hasta aquí nuestra formación en riesgos laborales impartida por el Grupo Procarión para el personal del SAE de la Junta de Andalucía. Gracias por vuestra atención y que la prevención os acompañe.